Bueno, lo que pasa es un mercado muy chico, muy volátil y muy víctima de los movimientos de los institucionales o los fondos de inversión, que cuando se le ponen alguna regulación al resto de los dólares financieros, cuando la brecha entre el blue y los dólares financieros se achican, van a ese mercado y lo mueven. Puntualmente ahora es por las cuestiones, por la incertidumbre electoral, que no es decisivo porque no hay elementos técnicos, ni monetarios, ni posibilidad de devaluación, digamos, el tipo de cambio oficial, que es lo que lo provoca las corridas, para provocar eso, digamos. Entonces, hay algunos movimientos que fueron neutralizados con 110 millones el día de hoy, que se puso en el mercado a través del Banco Central en lo que se llama la flotación sucia. Esto, recordemos, fue una técnica reiterada en Argentina, eso es bastante común cuando se tiene moneda autónoma, y habitualmente se hizo. Sturzenegger, durante la corrida que se produjo en marzo, abril, y después septiembre, octubre, quemaba 850 millones por día. El gobierno, con el hándicap que le da haber acopiado más de 3.600 millones el mes pasado, tiene ese poder de fuego para mantener tranquilo al blue, ya que los otros mercados están controlados. Entonces es importante porque los sectores más dominantes, más cartelizados, más oligopolizados y monopolizados, cobran en dólares más allá de donde venga, ¿no? Entonces fijan sus precios en dólares al dólar blue o al más caro. Depende cómo sea el juego de las brechas en estos tipos de política cambiaria múltiple. Ahora, por estas cuestiones que son, usted recién comenzaba diciendo estas cuestiones electorales, que se suele dar, de hecho en la Argentina se da siempre antes y después de las elecciones, también hay una cuestión que por allí está un poco frenado por el tema electoral. Una vez pasadas las elecciones el domingo, el lunes ya, la próxima elección, faltan 2 años, ¿puede haber de alguna manera que el gobierno flexibilice y se acerque o achique esta brecha entre el oficial y el blue? Digo, sin, por ahí la palabra es la devaluación, aunque algunos dicen que técnicamente eso no es devaluación. Pero ¿puede pasar esto teniendo en cuenta que ya pasaron las elecciones después del lunes? Yo lo que veo es una decisión muy férrea del gobierno de mantener la política monetaria que ha sobreproducido una serie de instrumentos y de regulaciones para mantener anclado el tipo de cambio, tanto el financiero como el comercial, como el dólar ahorra y el dólar turismo, con el fin de controlar los precios. Lo decisivo y el talón de Aquiles de la política económica actual del gobierno son los precios, es la inflación. Si no mantienen la inflación controlada, dinamita transversalmente el eje de tener un tipo multilateral competitivo, un tipo de cambio multilateral competitivo, de poder traccionar al consumo vía gasto público y vía poder adquisitivo del salario. Todo eso lo destruye el hecho de no poder controlar la inflación. Por eso es el gran desafío, por eso no creo que haya grandes cambios. Aparte, esto pasó también sin el ruido electoral, ¿no? En octubre del año pasado ocurrió exactamente lo mismo, cuando el dólar se fue a 195 y se insistía también a través de un goteo periodístico en que iba a haber una devaluación a modo de profecía autocumplida. Ya había fallado otra profecía autocumplida, que era la del default, después la del corralito, que se dio internacionalmente. Yo he recibido consultas de distintos países al respecto, cuando era sinceramente una locura.
que los bancos no tenían dólares, sin embargo devolvieron todos los dólares, y finalmente que el gobierno iba a declarar una devaluación. Y el gobierno estuvo muy firme en eso y no devaluó, y después el dólar retrocedió 50 pesos. Si mal no recuerdan, eso fue lo que ocurrió exactamente en el mismo periodo de hace exactamente un año. Entonces yo no creo que pueda haber movida ahora por el ruido electoral, porque es un mercado muy chico, muy volátil, se mete cualquier operador institucional, un fondo de inversión y va a lograr, va a depender del poder de fuego que tenga el gobierno, que lo tiene, o va a depender de la decisión, como fue la otra vez, dejarlo que llegue a 195 y que luego se corrija técnicamente con el análisis técnico que corresponda, que no existen riesgos de corrida. El único riesgo de corrida que podríamos tener es para el año que viene, que vencen 19.000 millones de dólares del crédito con el Fondo Monetario Internacional, pero como eso es materialmente imposible, se da por descontado un acuerdo o ahí sí un default. Bien, Rinaldi, a veces también, así como hay corrillos que hablan de la posibilidad de una devaluación, también hay otros que generalmente insisten en que cada vez que sube la cotización del dólar paralelo, esto termina trasladándose inevitablemente los precios y genera más inflación. ¿Usted cree que eso va a ocurrir? Sí, ocurre, porque yo siempre le doy el ejemplo, sobre todo a mis alumnos, que si yo fuera un súper profesional de las ciencias económicas, le diría, mire, para la defensa penal tributaria mis honorarios son 30.000 dólares. Y no importa el cliente de dónde lo saque. Y ese cliente tiene que ir al mercado del blue a conseguir los dólares, porque mis precios están en dólares. Bueno, ocurre también mucho con muchos sectores monopólico, inclusive a los productores agropecuarios también le pasa que le ponen todos los insumos en valor de dólar y el precio lo terminan fijando el blue. Sí, existe un daño colateral y un peligro. El problema es que después el dólar, como el año pasado, baja 50 dólares y los precios tienen lo que en economía se llama un efecto válvula, o sea, una vez que aumentó no vuelve a bajar nunca. Ahora, licenciado, pero la ventaja en este momento es que, por ejemplo, la última medida del Banco Central, donde le solicita a los bancos que no tengan más de lo que tienen, o sea, no se pueden mover de ese top que ellos tienen, eso va a beneficiar en definitiva a la divisa, no puede llegar a haber una corrida, digamos, para conseguir más billetes deberían ir al mismo banco a buscarla afuera al blue. No, lo que le aclaro es las relaciones técnicas de tenencia de depósito en dólares la congelaron. Claro. Digamos, que el banco pueda operar en dólares, que son operadores importantes y podrían afectar al mercado. Eso es todo lo que han hecho, así como la otra vez establecieron un parking de 30 días en los dólares contados con LIC y el dólar MEP. Existe, digamos, también esas maniobras, por eso digo, hay una sobreproducción de instrumentos monetarios que están hechos para tratar de evitar irregulaciones, que muchas veces las regulaciones tienen el efecto perverso que llevan a los operadores, estos grandes fondos de inversión o institucionales, al mercado blue y lo mueven ahí. Y después se corrige, después logra un nuevo punto de equilibrio. Yo me acuerdo en octubre cuando llegó a 195 en la pizarra porque no había operaciones. Ni nadie compraba ni nadie vendía. Bien, para el final, usted dijo que hasta el momento el gobierno se ha mostrado muy firme en cuanto a lo que ha sido la política, más allá de los resultados, que a veces van bien y a veces no tan bien. Pero, ¿qué pronóstico puede avisorar usted de cara a lo que viene, las elecciones del próximo domingo, que generan esta tensión, y posteriormente a la contienda electoral? Respecto al tema electoral, soy un pésimo analista político.
Bueno. En realidad no es mi área y no me siento muy cómoda. Está bien, pero el dólar respecto a las elecciones. Sí, en cuanto a lo económico, las variables reales de la economía, que son las que valen, salvo el tema de la inflación, que, o sea, haber tenido inflación del 3,5 mensual, no está nada bien, mina la política económica, pero el resto, la reactivación es muy fuerte, es exponencial, porque es muy probable que llegue a 2 dígitos, pero parte de un nivel muy bajo, que fue el 2020, entonces la interanual, la inversión se ha estimulado, el consumo lo ha hecho más tímidamente y la inversión también, pero los motores de la economía por el lado de la demanda, que son la exportación, está teniendo un muy buen ritmo, tenemos un gran superávit comercial muy importante, es decir, con eso conseguimos dólares para atender el resto de las cuentas del balance de pago, y la corriente real de la economía hace que seamos optimistas respecto al rebote de la economía. Y un poco el resto de las variables monetarias siempre se acomodan a eso. Por eso le digo que no hay elementos de la corriente real, de las variables que realmente valen y que se instalan en la vida cotidiana de la gente. No hay demasiados argumentos para que pueda haber una corrida. José María Rinaldi, muchísimas gracias por esta comunicación con Crónica Central. Gracias a ustedes, un gusto como siempre. Muy amable, Muy buenas amable. noches.